Me permito presentar al doctor Orlando Ceballos Acuña, que nos va a compartir en esta mañana el tema Constitucionalismo plurinacional comunitario, un enfoque desde la perspectiva del proceso constituyente boliviano. El doctor Orlando Ceballos Acuña es sociólogo y abogado. Títulos académicos obtenidos en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. El año 2006 ha sido electo constituyente y en la Asamblea Constituyente presidió la Comisión número 8, otros órganos del Estado, que diseñó las instituciones de la función estatal, la de control, la de defensa del Estado y la sociedad. En el ámbito académico fue docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y cursa al presente un doctorado en Derecho Constitucional. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, electo por voto popular en el departamento de Chuquisaca. Recibamos con aplauso al doctor Orlando Ceballos Acuña, el siguiente expositor. Un saludo cordial a todos los presentes y especialmente a los distinguidos panelistas internacionales. Quiero decirles, Allin Puncha y Cachun Tuco y Cancunapa, Sumaj Uruquipa Gilatas. En idiomas oficiales del Estado Plurinacional Comunitario, acabo de decirles que tengan ustedes muy buen día y sean bienvenidos, queridos hermanos. El constitucionalismo plurinacional comunitario enfocado desde la vivencia, desde la experiencia del dramático proceso constituyente boliviano. Y para hacer esta demostración sobre el esquema que quiero trabajar, otra relación del derecho con el poder, debo señalar de que, en síntesis, y además siguiendo la exposición de mi colega Petronilo, por constitucionalismo se refiere al modelo que adquiere la particular relación entre democracia, gobierno y derecho en los estados. Este sistema de relaciones de ejercicio del poder público bajo los límites del derecho constituye el fundamento de esta teoría. En ese sentido, se sostiene que el proceso de evolución de esta concepción arranca, lo ha dicho ya Petronilo, al influjo de la Revolución Burguesa de Francia y Estados Unidos, que dio lugar al constitucionalismo liberal, cuyos pilares de sustentación radica esencialmente en la consagración por encima de todo de los derechos civiles y políticos y la propiedad. Posteriormente, las modificaciones incorporadas en las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial configuraron lo que se denomina el estado de bienestar social, dando lugar al denominado neoconstitucionalismo, que enfatiza en que la legitimidad democrática se basa en el rol de centralidad que adquiere la Constitución respecto al orden jurídico normativo del Estado, que da pie a las interpretaciones jurídicas ponderadas por principios constitucionales para la aplicación del derecho, de argumentaciones jurídicas fundadas en razones de tipo moral como sustento de la legitimidad de las decisiones en la resolución de los casos concretos. Finalmente, dentro de la teoría del nuevo constitucionalismo, otros autores desarrollan la concepción del nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuyos antecedentes, sostienen estos autores, se asientan en las reformas constitucionales de los años 80 en adelante en Sudamérica y que pone énfasis en las características multiculturales y pluriculturales de la sociedad y que fortalece la demanda de los derechos indígenas y el reconocimiento de la identidad cultural y de los derechos individuales y colectivos. Esta corriente de pensamiento, este es criterio nuestro, sostiene que el nuevo constitucionalismo latinoamericano representa la ruptura con el Estado monista hacia un Estado plural, donde es aún más fuerte la búsqueda incesante de la legitimidad democrática y la prioridad a las necesidades de la sociedad plural de los pueblos en América Latina. Sin embargo,
queridos amigos presentes, en el desarrollo de la teoría de los constitucionalismos, encontramos que existe una correspondencia directa con la doctrina del sistema de orden jurídico normativo del Estado de Derecho o Estado legislativo de Derecho que transita al Estado constitucional de Derecho. Y esquematizando toda esta teoría desarrollada sobre los constitucionalismos, acá llegamos a constatar que al Estado de Derecho o Estado legislativo de Derecho corresponde el constitucionalismo liberal, y al Estado constitucional de Derecho le son correspondientes el neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ahora sí, ¿qué es lo que explica esta natural y funcional correspondencia entre los tipos de constitucionalismo y los sistemas de orden jurídico normativo? Y de esto es de lo que debemos estar advertidos cuando estamos frente a la teoría de los constitucionalismos. En primer lugar, la teoría de los constitucionalismos y la doctrina de los sistemas jurídicos normativos son desarrollos dentro de los márgenes de un único modelo de organización política: el Estado moderno, el Estado de soberanía estatal, que se convierte en la base material política, si vale el término, para que se desarrollen estas teorías. En segundo lugar, en el Estado moderno de soberanía estatal, todo el problema de la constitutividad gira sobre un eje: la relación del derecho con el poder público. Primer elemento del presente de nuestro trabajo. Este es el núcleo central, esa relación entre el derecho con el poder público, que a su vez condiciona el campo de estudio de la teoría del Estado y del propio derecho constitucional, que nuevamente reitero, se desarrollan sobre las posibilidades de este eje, la contradicción entre derecho y poder público. En tercer lugar, es la concepción jurídica de la soberanía como teoría de la legitimidad del poder residido en el Estado lo que determina el margen de la relación entre derecho y el poder público. Consideramos que es el telón de fondo del desencuentro entre el discurso político y el discurso jurídico en el que se debate el Estado moderno. Las nociones o teorías sobre los constitucionalismos, así sean contemporáneos, no son definitivamente de ruptura. Más bien son funcionales, cuya trama argumentativa sirve como ideología renovada, revitalizadora al derecho constitucional, en el que se reactualizan los tradicionales principios constitucionales por técnicas argumentativas en apariencia más adecuados para los fines de los derechos humanos fundamentales, pero sin ruptura con el modelo del Estado moderno. Nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, consideramos que es únicamente teoría neopositivista sin alcance al Estado plurinacional comunitario. Ahora sí, para entender el constitucionalismo plurinacional comunitario, y esto nuevamente desde la perspectiva de nuestra experiencia en el proceso constituyente, debemos o partimos del siguiente aspecto. Si hay algo, queridos compañeros, que demuestre de manera categórica la ruptura del Estado plurinacional comunitario con el Estado moderno, es definitivamente la concepción del poder y de la soberanía. Cuando en la Constitución se señala que la soberanía reside en el pueblo y que se ejerce de manera directa,
se está constatando la suprema autoridad originaria, fundante y constitutiva de quien tiene residido el poder. El pueblo boliviano hoy es el sujeto primordial y concreto, parte final del artículo 3 de la Constitución, de composición plural, segundo párrafo del preámbulo, que es el titular de la soberanía, que al mismo tiempo representa una nueva correlación de fuerza histórica y hegemónica, el bloque social nacional popular indígena originario campesino, con condición dirigente y capacidad dominante. Ahora, en Bolivia, el poder y la soberanía ya no pueden ser interpretados por el derecho, porque los hechos sociales no se interpretan a través de la ley. Los hechos sociales están más allá de la ley. La ley y el derecho son construcciones temporales en la historia de los pueblos. Y en esta concepción, ¿cuál es el contenido del concepto de poder en el constitucionalismo plurinacional comunitario? El poder, ante todo, es una correlación de fuerzas y despliegue de una voluntad establecidas en un determinado momento, históricamente precisable porque viene de una prueba de fuerza. El origen del poder está en la ambición de universalidad. Es absoluto porque es libre, separado y exento de ataduras, relaciones o condiciones. Por lo tanto, lo que existe en unidad de sí mismo es evidente por sí mismo. Y la soberanía, interpretando lo que está establecido en la Constitución, es la cualidad de una potestad que es suprema y absoluta, exenta de toda subordinación a una potestad extranjera y que se eleva por encima de toda potestad dentro del Estado. La soberanía, queridos compañeros, es la negación de toda traba o subordinación. Hoy soberano es el pueblo y el poder, fuerza y voluntad, es el poder popular. Si la teoría jurídica del Estado de Derecho, Estado legislativo de Derecho y de Estado constitucional de Derecho se desarrolló en correspondencia a la forma político-jurídica de la estructura del Estado moderno, ¿cómo se caracteriza el modelo del orden normativo en el Estado plurinacional comunitario de Bolivia? En Bolivia, el modelo del orden jurídico-político del Estado plurinacional comunitario ya no puede ser clasificado como parte del nuevo constitucionalismo o nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque el eje de constitutividad plurinacional comunitaria viene de la relación conflictiva ahora, ya no entre derecho y poder público, ahora entre derecho y el poder. Y poder no es lo mismo que poder público. El poder público es la racionalización del poder. Por lo tanto, hoy el derecho tiene una relación directa con el poder desde el campo de lo político, no simplemente desde la política. Por eso es que, bajo este panorama, reduciendo tiempos, podemos decir que sobre el problema de la justicia, dentro del constitucionalismo plurinacional comunitario, hoy en el artículo 178 encontramos básicamente un concepto de la justicia, como la potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano y que se sustenta en 14 principios. Acá está el concepto de la justicia, pero que ya no es determinada por el derecho. Es la justicia que va a determinar el derecho, en el Estado plurinacional comunitario, que siempre es determinado y deconstruible. Esto es, en el artículo 168, consiguientemente encontramos ese modelo de justicia que es la justicia intercultural, que determina su derecho, el derecho plurinacional comunitario, con base en el pluralismo jurídico y que se va a materializar en una pluralidad de jurisdicciones, Para realizar, consiguientemente, bajo esta relación que la estamos trabajando hoy, de relación entre el derecho y el poder, para realizar la justicia social,
es necesario desactivar la tradicional concepción de justicia entendida únicamente como los límites jurídicos que las personas deben respetar porque única y simplemente lo impone así el derecho. Se necesita desbordar el sistema de interpretación propio del positivismo jurídico. ¿Acaso no está establecida en la propia Constitución la decisión del Poder Constituyente que también declara constitucionalizado lo que no está dentro del texto constitucional? Artículo 3. Los derechos proclamados en esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Por eso es que ahora ese adjetivo constitucional sirve también para calificar como tal a lo que está fuera de la Constitución. Por eso es que el artículo 196, parágrafo 2 de la Constitución, cuando habla de la función interpretativa, textualmente dice: en su función interpretativa el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal de su texto. Esto, entendido en el ejercicio del control constitucional, la función interpretativa está predestinada a demoler con rebeldía intelectual las bases del derecho liberal. Y a hacer esto estamos obligados porque es un mandato constitucional. Porque cuando dice en su función interpretativa, está señalando que la interpretativa en tanto medio tiene un fin determinado. Aplicará como criterio de interpretación que el despliegue de la función interpretativa tiene una condición: el criterio de interpretación, con preferencia a la voluntad del constituyente, que la voluntad política del poder del pueblo soberano, que siempre es prejurídico y preconstitucional, es la dimensión de lo político como condición para la función interpretativa. Si no hay función sin fin, la función interpretativa es para cumplir un fin. No dice en su función de interpretación. En este caso sí, interpretación llegaría a ser un fin. Por otra parte, si el Poder Constituyente decidió que el tribunal en esa función interpretativa aplicará como criterio de interpretación la voluntad del constituyente, tenemos que reconocer que voluntad es, ante todo, transmutación. Por eso es constituyente. Voluntad no es deseo. Voluntad tiene el sujeto en quien reside el poder y es soberano. Por eso es que a la constitucionalidad de la pluralidad le corresponde una interpretación constitucional abierta. La función interpretativa no se reduce a la legitimidad del ejercicio de la facultad o atribución de interpretar el texto constitucional. Cuando así se entiende, se sobrepone el significado de la interpretación desprendido de lo que es una función, y así la interpretativa se convierte en una técnica disciplinaria que, aplicada de varias formas, cuyo objetivo es la consagración de la eficacia y efectividad del conjunto del derecho positivo. Debemos comprender que interpretativa no es una variable determinada, es ante todo un sustantivo. Función interpretativa es creativa, no es técnica para producir jurisprudencia únicamente. Es modificar las condiciones de la realidad presente. Interpretativa, lo adecuado o útil para interpretar. En conclusión, queridos compañeros, cuando decimos, por lo tanto, hoy constitucionalismo plurinacional comunitario, decimos desde otra relación, no desde la relación del derecho con el poder público. Ahora la relación es entre el derecho y el poder, porque el Estado plurinacional comunitario es el Estado de soberanía popular que, al ser ejercido de manera directa, está por encima del Estado y de la propia Constitución. Muchas gracias.